de fuego, católicos de fuego. Muy buenas tardes para todos y espero que estén muy bien. Les damos la bienvenida a este programa de Católicos de Fuego. En esta noche voy a presentar a una nueva presentadora que es mi mamá. Entonces, bueno, pues mi mamá nos va a estar em, acompañando en todos los programas como presentadora conmigo. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales, entonces ya dejo que ellos dos se presenten. Bueno, muy buenas noches. De verdad muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes en este hermoso programa que sabemos que es una inspiración de la Virgen María. Por gracia de Dios estamos acá, felices de estar compartiendo con todos ustedes. Mi nombre es Andrés Felipe Rodríguez y estoy aquí feliz de estar compartiendo con ustedes, con mi novia. Ya, si quieres, preséntate tú y ya hablamos de cada uno de nuestras vidas y demás. Bueno, mi nombre, como dice Andrés, Marisela Pérez Calle. ¿No se escucha? ¿Ya se escucha? Bueno, qué pena. Marisela Pérez Calle. También pues muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes este programa tan hermoso que es una inspiración de la Santísima Virgen María. Darle gracias a Dios, a esta familia tan, tan linda que nos quiso invitar, que nos acoge aquí en este programa y no muy contentos aquí para compartir con ustedes. Bueno, ahora para contarles un poquito quiénes somos nosotros, pues eh, somos novios por gracia de Dios, somos misioneros de Lazos de Amor Mariano, estamos en esta bella comunidad de Lazos hace más de 3 años ya, por gracia de Dios. Eh, Ambos somos padres de familia, somos solteros, pero nos conocimos ya después de haber tenido hijitos, y esto ha sido una historia maravillosa. Ya les vamos a contar un poquito de esta historia de amor, de conversión, de todo lo que nos ha pasado por gracia de Dios. Eh, Soy contador público de profesión. Eh, digamos que ha sido pues una cantidad de cosas que han pasado en nuestras vidas, luego de comenzar una vida de conversión. Una de ellas es que por gracia de Dios, por misericordia, hemos estado, o bueno, hago parte de un equipo de trabajo de la Fundación Conciudadanos, soy el contador de allí y muy feliz de estar en esta comunidad y en este programa que nos han extendido esta hermosa invitación. Bueno, por mi parte les puedo contar que por gracia de Dios también soy misionera del movimiento Lazos de Amor Mariano, más o menos casi 2 años, pero me gusta como decir que desde la consagración pues soy misionera, entonces también un poquito más de 3 años. Bueno, yo soy pues mamá, me dedico también pues a la casa, a las actividades del hogar, también trabajo con Andrés medio tiempo, entonces es muy lindo que el Señor nos ha dado como este regalo de poder también compartir en la parte laboral y, o sea, ya es como que todo lo hacemos juntos, podemos contar esa experiencia tan bonita de todo lo que compartimos juntos, que no solamente pues es un noviazgo, sino que trabajamos juntos, que somos misioneros juntos y pues la verdad cualquiera podría decir, ay no, a toda hora pues como que juntos para arriba y para abajo, pero realmente no ha sido muy bonito y no ha sido algo que nos ha cansado, sino que cada día uno piensa que pues como que fuera muy poquito el tiempo que llevamos, pero realmente no, o sea, no se siente como que ha pasado el tiempo. Ha sido muy lindo. Si tenemos como el espacio, más adelantico les seguimos contando. Bueno, qué regalo tan especial tenerlos a ustedes como invitados
Y como se dice, para empezar con el pie derecho, eh, este programa vamos a hacer la oración inicial. ¿No la quieres hacer, Andrés? Claro que sí, con todo el amor. Bueno, cómo debe empezar todo en la vida? Empecemos con esta oración, nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, quien nos ha puesto aquí en este lugar tan bello, en este caluroso y amoroso hogar tan bello, esta familia preciosa que es luz para muchas familias, para muchas parejas, para quienes verdaderamente necesiten un ejemplo de vida, de, de cómo quiere Dios un hogar. Entonces, damos gracias por este momento maravilloso, por este programa que sin duda va a tocar y toca muchos corazones. Entonces, damos gracias, Madre Santísima, por ponernos aquí en esta noche. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, por colmarnos de bendiciones, por ayudarnos, por llevarnos hacia el cielo cada día, por permitir y derramar muchas gracias en nuestros corazones. Te pedimos que no seamos nosotros, sino que seas tú hablando por medio de nosotros, que seas tú tocando corazones, que pongas en nosotros ese mensaje que la audiencia necesita, que quienes están viendo este programa puedan recibir de ti, puedan enamorarse de ti, puedan tener un encuentro personal contigo. Te damos gracias, te damos toda la gloria, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te pague, Andrés, por esa oración. Y bueno, como tema principal de hoy tenemos el poder del Santo Rosario. Entonces vamos a hablar un poco sobre sus orígenes, sobre la devoción también a la Virgen María y además a que pues el Santo Rosario es un arma superpoderosa que los católicos tenemos, pero que de pronto no sabemos valorar y que de pronto no sabemos ese gran poder que tiene. Entonces, vamos a iniciar con el origen del Santo Rosario. ¿Alguno de ustedes sabe de pronto algo del origen del Santo Rosario? Así como por encimita. Bueno, sobre el Santo Rosario, vale la pena decir pues que es una respuesta de Dios. Dios quiere que hagamos el Santo Rosario y lo ha expresado a través de nuestra Madre Santísima, quien en reiteradas ocasiones y en apariciones nos ha dicho, hagan el Santo Rosario. Vale la pena mencionar que el Santo Rosario eh, como tal se empieza a hablar de él más o menos hacia 1214, eh, donde digamos se le aparece a Santo Domingo de Guzmán. Yo creo que ya nos irás contando un poquito, Santi, pero quiero recalcar que más o menos en esta época en la cual se llevaban a cabo muchas herejías y nace como una respuesta hacia los católicos, para que fueran derrumbadas estas herejías, digamos, esta vida de pecado, y creo que hace mucho sentido con lo que estamos viviendo en este momento de la historia, donde nuestra Madre Santísima en apariciones como Medjugorje nos ha dicho, recen el Santo Rosario. Entonces, creo que es muy bonito hablar de ese origen y ese origen nos va a remitir a esa necesidad que se tiene hoy en día de rezar el Santo Rosario. Sí. Eh, Santo Domingo de Guzmán, algo tiene que ver en esa historia del Santo Rosario, pero tiene como otra historia, ¿cierto? Em, esta investigación la hice en una página de los dominicos que dice lo siguiente, ¿cierto? En esta página nos cuentan que en el siglo aproximadamente 10 se le dio mucha importancia a la oración
en comunidad. Entonces, los monjes y monjas rezaban 150 salmos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la mayoría de la asamblea del pueblo, pues que no sabían pues leer, entonces empezaron a implementar 150 Padre Nuestros. Entonces, ¿qué pasa? En el siglo XII se empieza a fortalecer la devoción a la Virgen y se le empieza a llamar a la Virgen como Nuestra Señora. Ya no la veían como alguien así como súper lejano, sino como alguien más cercano. Y Nuestra Señora significa nuestra Madre. Bueno, y en esta época reemplazaban algunos Padre Nuestros por, aquí tengo el nombre, por satulaciones, los cuales significa, pues, el cual es como el saludo que el arcángel San Gabriel le dio a María Santísima en la Anunciación. ¿Dónde aparece este saludo en la Biblia? Aparece en Lucas capítulo 1, de los versículos 28 al 33. ¿Cuál es este saludo que le da el Señor, el ángel San Gabriel a María Santísima? Pues el que hacemos como el que conocemos nosotros, el Ave María. ¿El cual es? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y en ese tiempo lo hacían así cortico. Y de vez en cuando le añadían como un pedacito de la segunda parte que hoy conocemos, que es: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Entonces, así fue como formándose poco a poco el Santo Rosario. Bueno, ya después, mucho tiempo después, San Pío V organizó el Rosario en 3 grupos por 5 misterios, los cuales son los que conocemos ahora: los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Y ya los misterios luminosos los instituyó Juan Pablo II en el año 2002, el cual se trata de la vida pública de Jesús. Entonces miremos que este es como el origen del Santo Rosario y pues a Santo Domingo la Virgen le pide que difunda el Santo Rosario. En eso tiene que ver Santo Domingo en esta historia. Entonces miremos que este era un acto de devoción muy grande. A uno a veces le cuesta hacer 50 Ave María, ¿cierto? Y antes rezaban 150 Padre Nuestros. Nos falta todavía mucho ardor por la Virgen María, mucho ardor por la devoción. Entonces sí, ese sería como el origen del Santo Rosario. ¿Qué tal les parece? No, Santi, maravilloso pues como conocer todos estos orígenes. Realmente es muy importante porque como decías ahorita, quizás los católicos desconocemos mucho de esta práctica tan hermosa que tenemos porque es una gran riqueza en nuestra Iglesia Católica. Entonces saber cómo estos inicios, estos orígenes, estas historias como que nos ayudan a descubrir como la importancia que tiene y todas las gracias que podemos alcanzar de nuestra Madre del Cielo a través del Santo Rosario. Claro que sí, Marisela. Bueno, los saludo. Muy buenas tardes a todos ustedes. No había tenido como el gusto de saludarlos. Para los que nos ven por primera vez, mi nombre es Fanny Gómez, soy la mamá de Santiago Mesa y por gracia de Dios estamos pues acá sirviéndole a Dios, dando un poquito de lo mucho que Él nos ha dado, ¿cierto? Y queriendo también aprender de todos ustedes, de todos los que nos ven, recibiendo sus comentarios, que para nosotros son muy válidos. Implementando un poquito más como la información de lo del Santo Rosario, y es ver que antes no solamente hacían un solo misterio, sino que hacían los 3 misterios del Santo Rosario, o sea, hacían los gozosos, dolorosos y gloriosos el mismo día.
Mire que ante nosotros hoy en día hacemos un misterio por día y nos parece mucho, ¿cierto? Yo pienso que es que estamos, pues como que nos estamos relajando un poquito pues con este gran regalo que nos ha dado Dios. Y el Santo Rosario es 100% bíblico. Por ejemplo, una vez nos decía un hermanito separado, pues un hermano pues ¿cómo se les dice? Protestante, y nos decía, no, es que ustedes que dicen que Dios te salve María, no se supone que ella está salvada, no creen pues que la mamá de Jesús, que no sé qué. Entonces yo le decía, venga, lo que pasa es que cuando uno no conoce, pues uno puede caer en muchas ignorancias, ¿cierto? Y por eso es que se nos roban la fe, y por eso este programa tan bonito, porque la Virgencita quiere que nosotros de hecho aprendamos y que transmitamos todas estas verdades de fe, ¿cierto? Todo lo que por gracia de Dios hemos aprendido. Y es que el Ave María fue el saludo que le dio el ángel, el arcángel San Gabriel a la Virgencita María, ¿cierto? Ave María, llena eres de gracia. Cuando la prima Santa Isabel recibe a la Virgen María, ¿qué es lo que le dice? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, es esto que miremos que es completamente bíblico, mas sin embargo, como a veces desconocemos, pues por ignorancia no cogemos los regalos que del cielo nos vienen. ¿Quién nos dio el Padre Nuestro? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él, cuando los apóstoles le dicen, Maestro, enséñanos a orar. ¿Y qué es lo que sencillamente les dice? Cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Entonces miren, comenzamos con la oración de predilección, que es el Padre Nuestro, que nos la regala nuestro Señor Jesucristo, y con el Ave María, ¿cierto? Entonces, también para hablar, por ejemplo, en Fátima, que fue la misma Virgencita María quien le da a los 3 pastorcitos este gran regalo, ¿cierto? Y dicen pues la misma Lucía, que Lucía murió hace poquito, creo que hace 2 años apenas murió Lucía, ¿cierto? Una de los 3 pastorcitos a los que se les presenta la Virgencita María en Fátima, quienes eran Jacinta, Francisco y Lucía. Francisco y Jacinta eran hermanos y Lucía era prima de ellos, ¿cierto? Y se les presenta y ella misma, la Virgencita María, coge una camándula y ella misma les empieza a decir cómo se hace el Santo Rosario. Y dicen que cuando llegaban al Gloria al Padre, la Virgencita María inclinaba su cabecita para decir Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y así se los enseñó a hacer. Ella se les aparecía el 13 de cada mes desde el 13 de mayo. Por eso esta canción del 13 de mayo, la Virgen María, se les empieza a presentar cada mes y les pide que por favor hagan el Santo Rosario todos los días, ¿cierto? Y resulta que en una de estas apariciones, al mes siguiente del 13 de mayo, las 2 niñas la podían ver y la podían escuchar, pero el niño Francisco solo la podía mirar, pero no la podía escuchar. Y él muy triste les dice a su hermanita y a su primita, vengan, ustedes la escuchan, y ella le dicen, sí, estamos hablando con ella. No, venga, es que yo no escucho nada, pregúntenle que por qué yo no la escucho. Y la Virgencita le manda a decir, lo que pasa, Francisco, es que no has sido fiel en el rezo del Santo Rosario, por eso es que no la estás escuchando. Entonces él se pone muy triste y se pone de rodillas y empieza a hacer el Santo Rosario y comienza a escuchar a la Virgencita María. Entonces mire qué testimonio tan bonito, ¿cierto? Como la Santísima Virgen María nos muestra que cuando hacemos la oración con amor, escuchamos a la Virgencita María. Incluso la podemos ver en muchos milagros, en muchas cosas que nos pasan diario, ¿cierto? Pero que cuando lo hacemos hacia la carrera, por hacerlo, incluso decimos, no, hoy estoy muy cansada, mañana lo hago. Dejamos de escuchar y de ver a la Santísima Virgen María y los milagros que Dios hace en nosotros. Entonces, por ejemplo, la aparición en Fátima a mí me encanta, de hecho es la advocación favorita mía. Yo tengo la imagen de la Virgencita de Fátima, la tenemos acá en la sala. Mi hijo me la regaló en mi cumpleaños el año pasado, así una imagen pequeñita de bolsillo que yo cuando salgo la cojo y siempre me la echo en el bolsito o en el bolsillito, yo ando con ella. Y me encanta esta advocación porque es muy bonita, es muy diciente y ella misma nos entrega estos regalos. También les dice a los pastorcitos, gracias hijo, acá está la pequeñita. También le dice a los pastorcitos en Fátima que les dice varias cosas que incluso luego suceden. Una de ellas fue cuando al Papa San Juan Pablo II le dispararon y esto la Virgencita se los había dicho a ella, ¿cierto? A ellos. Y después cómo se cumple años después. Incluso ella le dijo que iban a atentar contra el Papa, pero que no iba a morir. Y es ver cómo la bala que llegó al Papa llegó al pecho
y coge y se desvía hacia un lado y sale por un lado. Y los mismos médicos dicen, pues es que esto no tiene explicación, es como si algo hubiera detenido esa bala para que saliera por un lado y no hiciera mayor daño. Entonces ese fue el manto de la Virgencita María. Entonces es ver cómo el Santo Rosario tiene un poder tan grande que de verdad si nosotros lo hacemos con fe y devoción, son muchas las promesas que tiene el Santo Rosario y es de muchas cosas malas que ella nos libra a través de esta santa oración, que es una, o sea, después de la Eucaristía es la mejor oración que podemos tener. Y no solo los católicos, es que es una oración para todo el mundo, ¿cierto? Sí, Fanny. De hecho, la bala que impactó a nuestro querido Papa Juan Pablo II está en la coronita de la Virgen de Fátima. Ahí pues quedó como, no sé si se puede decir como una reliquia. Ahí se puede ver, no sé, para los que quieran de pronto buscar las imágenes, se puede ver perfectamente que ahí quedó. Y continuando pues con lo que dices, o sea, es que realmente si nos ponemos a ver, el rosario es como algo que de la misericordia de Dios, porque si Dios permite las apariciones, no solamente de la Virgen, sino que también ha permitido las apariciones de santos, de ángeles, pero centrémonos pues en la aparición de la Virgen y ella siempre nos pide oración, nos pide ayuno, mortificación y su oración predilecta, ¿cuál es? El Santo Rosario. Entonces, para mí el Santo Rosario es algo muy lindo de la misericordia de Dios, es como el mostrarnos ese amor y esas herramientas que tenemos y que las tenemos a nuestro alcance, o sea, tan fácil porque qué dificultad tiene nosotros sacar máximo media horita para hacer un santo rosario y realmente a veces nos cuesta, empezando por mí porque pues por gracia de Dios ya hago el rosario todos los días, pero realmente me fue muy difícil como coger esa práctica diaria, o sea, porque uno sabe que cuesta, pero entonces por lo menos tener en la cabeza y pedir la gracia que eso nos llegue al corazón y empezar, así sea con un misterio por día y poquito a poquito vamos a ir cogiéndole como ese amor al Santo Rosario. Sí, es algo precioso porque lo decían ahorita, el Santo Rosario, Dios verdaderamente quiere que nos salvemos. Nosotros como católicos, lo decía Fanny ahorita, eh, tenemos esas grandes oraciones y digamos que la oración por excelencia es la Eucaristía, pero luego viene el Santo Rosario. El Santo Rosario reviste de un aroma y de una belleza especial. Digamos que el Santo Rosario en su sencillez, porque fue dado, como lo decía Santi ahorita, fue dado en un momento de la historia donde no se sabía leer, no se sabía meditar, pues no se podían meditar esos 150 salmos, entonces, pero aprenderse un Ave María, un Padre Nuestro, yo creo que todos desde pequeños lo aprendimos desde muy chicos, ¿cierto? Fue de hecho una de las primeras oraciones que aprendimos. Entonces era de un alcance y se podía difundir muy rápido, decía Fray Nelson en una de sus charlas que tuvo una amplia difusión precisamente por esto, porque la gente siempre en su corazón ha tenido ese deseo de Dios, ese deseo de encontrarse con Dios y esta oración en su sencillez, Dios es el Dios de lo sencillo, nos ha dado este regalo precisamente porque reviste esa sencillez, pero a la vez esa dulzura de nuestra Madre Santísima. Y les decía que tiene mucho que ver porque Dios verdaderamente quiere que nos salvemos y Él nos ha dado herramientas para esa salvación y una de esas herramientas es la indulgencia plenaria. Entonces esa indulgencia plenaria es dada también por medio del Santo Rosario. Se nos ha dicho que el rosario meditado en comunidad reviste y nos trae estas gracias de indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Sabemos que todos cuando cometemos un pecado mortal, para hacerlo breve, pues digamos que cargamos con esa culpa por haber cometido ese pecado y luego viene la pena. Es como cuando uno clava un clavito en la pared que cuando comete ese pecado es como si claváramos en la pared ese clavito, luego vamos y nos confesamos y es retirado ese clavo, pero ¿queda qué? Queda el huequito. Y hay que entrar como a resanar, esa es la pena.
cuando nosotros tenemos o recibimos esa indulgencia plenaria, es como si borráramos, si se resanara esa pena de una vez. Entonces tenemos esta herramienta y me parecía muy lindo también para terminar. El padre Carlos Spam decía de manera muy jocosa, decía, el rosario es un síntoma de predestinación. ¿Qué quiere decir? Que quienes recen el Santo Rosario están predestinados a la santidad y por ende al cielo. Entonces él decía, yo soy un pecador, entonces yo opté por hacer un voto de rosario, de hacer el rosario todos los días, porque él decía, bueno, yo soy tan pecador, yo no sé si voy a salvarme, pero si hago el Santo Rosario todos los días, casi que voy fijo, que voy para el cielo. Entonces él decía, no, yo lo voy a hacer porque, bueno, allá me van a decir, bueno, hizo el Santo Rosario, entonces bien pueda siga, porque digamos que está, está accediendo y está optando por esa opción de vida, valga la redundancia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, lo dice el Señor en el Evangelio. Sean astutos, los hijos del mal son astutos para el mal, ustedes sean astutos para el bien. Nosotros tenemos que utilizar estas armas que nos ha dado la Virgen Santísima, nuestro Padre Celestial, a través de esa mamá que nos ha regalado para que verdaderamente nos salvemos. Está en nosotros que tomemos estas armas para que podamos llegar al cielo, que quién no quiere llegar al cielo. Sí, y es pues muy lindo lo que dice Andrés y muy real, porque realmente si uno fuera inteligente, uno se pegaba de la Virgen por medio del Santo Rosario, porque es como uno tener esa rosca en el cielo con nuestra mamá, porque ella nos va como jalando por medio de ese Santo Rosario. Entonces es muy lindo, así por inteligencia uno debería hacer esta práctica tan linda. Y también uno diría, ay no, pero es que puedo ser un pecador y que si rezo el rosario me voy a salvar. Pues digamos que sí, pero realmente no, porque definitivamente si uno hace si uno reza el Santo Rosario todos los días, pues es imposible que tu vida no vaya a cambiar, es imposible que no vayan a llegar gracias de conversión sobre ti. O sea, o como decían por ahí, pues en varias prédicas que uno escucha, o o sigues haciendo el Santo Rosario y cambias o lo dejas y sigues siendo un pecador. O sea, es imposible que si que si haces el Santo Rosario sigas con la misma vida. Entonces también es como que el Santo Rosario sí nos lleva al cielo, pero porque el mismo Santo Rosario nos alcanza tantas gracias que nos va cambiando y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Es así, Mari y Andrés. Todas esas apreciaciones tan bonitas del Santo Rosario, ¿cierto? Y tenemos muchísimos testimonios del Santo Rosario que miren, es imposible, como decía Mari, al principio puede que nos dé un poquito de breguita y no es que uno diga, ay, vamos a hacer el Santo Rosario. Sí, tan rico, Quizás hay días en que nuestro cuerpo de pronto por las carreras del día de pronto no está tan dispuesto, ¿cierto? Y uno dice, bueno, uy, no he hecho el Santo Rosario, ¿cierto? Bueno, es hora como de hacerlo. Hay días en que de pronto el cuerpo no está muy dispuesto, pero el alma sabe la grandeza del Santo Rosario y uno no es capaz de acostarse sin hacer el Santo Rosario. O sea, cuando uno coge esta práctica tan bonita, a uno puede que le falte la comida, que ya no tenga tiempo, qué sé yo, pero el Santo Rosario no le puede faltar, ya se vuelve algo que es de uno, algo que hace parte de uno y así como el alimento para el cuerpo hace falta y se siente la necesidad, también el alma va sintiendo esa necesidad de que ve el Santo Rosario hoy, que es cierto, y uno dice, no, pues cómo me voy a acostar sin hacer el Santo Rosario, no, imposible, y más uno porque de pronto yo pienso que como nosotros intentamos hacerlo en familia porque a la Virgencita le encanta que hagamos oración en familia, ¿cierto? Y de hecho es un círculo que protege a toda la familia, protege el matrimonio, protege los hijos, protege el hogar. Entonces, para encontrar un horario en que todos podamos, que nos acomodemos, pues es un poquito complicado porque es que el esposo trabaja, pues yo también trabajo mucho en mi casa. Mis hijos estudian, ¿cierto? Entonces, como que una hora, bueno, la hora de pronto del desayuno es muy carrereada, la hora del almuerzo de pronto a veces es un poquito más mermadita, pero entonces sí toca en la tarde coger, bueno, ya vamos a hacer el Santo Rosario, intentar hacerlo lo más temprano posible, ¿cierto? Precisamente para no estar, digamos, a última hora uno luchando contra el sueño. ¿Por qué? Porque es que esta es otra de las cosas que es mejor dicho, vea, usted puede estar tranquilo, relajado, sin sueño,
pero diga que va a ser el Santo Rosario para que vea lo que sueño, ¿cierto? Comienza uno y nos da mucha risa porque una vez me va diciendo mi esposo, es que vamos a ver quién bosteza primero. Estábamos tranquilos y empezamos a hacer el Santo Rosario y vea, eso es el bostezo, es inevitable, es de los primeros que sale y uno dice, es impresionante cómo el Santo Rosario da sueño por sí solito, ¿cierto? Entonces nos decía alguien, un teólogo muy bueno, filósofo y teólogo, y decía que cuando uno empezaba a hacer el Santo Rosario, el demonio le pasaba la cola a uno por los ojos. ¿Por qué? Porque es que el Santo Rosario le aterra al demonio, porque es que la Virgencita María siendo una personita, ¿cierto? Una mujer, un ser humano, lo venció a él, le aplastó la cabeza a él, que era un arcángel, que era la mano derecha de Dios, que tenía tanto poder, y la Santísima Virgen María, que no tenía poderes ni nada, simplemente un amor total a Dios, una obediencia ciega, una humildad profunda, y ella con esto lo vence. Entonces a él le aterra donde está María, él sale corriendo. Entonces donde uno empieza a hacer el Santo Rosario, claro, él tiene que salir corriendo, pero él tiene que mirar qué hace antes de irse, ¿cierto? Entonces él hace ruidito, él mira cómo sacarnos, cómo distraernos. Es muy difícil uno no distraerse en el Santo Rosario. Por eso es muy bueno hacer la meditación del misterio, ¿cierto? Si estamos en el doloroso, si estamos meditando sobre la pasión del Señor, qué bueno acordarnos de la película, es muy bueno vernos la película de la Pasión de Cristo, por ejemplo, y ahí nos acordamos de los momentos de la flagelación, de la crucifixión, y es unir como ese dolor de nosotros, que pesar de Jesús, y tan, o sea, tan teso, es que Jesús es un superhéroe, haber hecho eso por amor a mí, y nosotros tan pecadores y todo eso, ¿cierto? Entonces es empelicularnos con el Santo Rosario y luchar contra todo esto. De hecho, tengo en mi mano un libro buenísimo que nosotros ya no lo leímos, ¿cierto? Que se llama El secreto admirable del Santo Rosario. Este libro es escrito por San Luis María Griñón de Montfort. San Luis María Griñón de Montfort es un santo, pero un santazo, enamorado de la Santísima Virgen María, y de hecho él escribió muchísimos libros que en un tiempo se quemó el lugar donde estaban estos libros y solo pudieron rescatar pues algunos de los escritos, y se dice, no me acuerdo si fue en este, donde aparecieron las garras, unas garras así pues quemadas, o en el Dios te pague, Mari, en el Tratado de la Verdadera Devoción, que también es de San Luis María Griñón de Montfort, aparecieron como unas garras así quemadas, quemando el libro, y es porque esto iba a ser fuego, y eso fue hace muchos siglos, ¿cierto? Entonces es un libro buenísimo que se lo recomiendo. Acá hay testimonios, acá dice la grandeza del Santo Rosario, y de hecho, mirando acá una partecita, en la página 67 nos dice, empuña el arma de Dios, que es el Santo Rosario, con ella destrozará la cabeza del demonio y podrá resistir todas las tentaciones. Qué belleza, ¿cierto? Y fuera de eso, acá nos tiene unos testimonios que uno dice, no, pues impresionante, es impresionante lo que Dios hace por medio del Santo Rosario. Sí, es de verdad un tesoro escondido. Todos este santo, San Luis María Griñón de Montfort, es un tesoro escondido, tanto así, y el Señor, yo creo que en su infinita sabiduría sabe cuándo muestra estos tesoros. Por eso digamos que San Luis María estuvo muy oculto, así como sus obras, y salen a la luz en los momentos en que más se necesita. Dice también este libro que nos ayuda el Santo Rosario a vencer el pecado. Lo decía María ahorita. Quien empieza a rezar el rosario con todas muchas veces sus luchas, sus dificultades, el sueño, todo lo que decían ahorita, pero poco a poco se va recibiendo esa gracia. El rosario digamos, un arma que no solo nos ayuda a luchar, sino que es un imán de las gracias. Nos ayuda a vencer el pecado. Y tengamos algo en cuenta, cuando hagamos el rosario, así a veces nos cueste, tratemos de hacerlo con buena entonación, con una buena postura, no digamos así acostados por allá, así ya debajo de las cobijas, no, hay que tener también una posición porque digamos hay que disponer el cuerpo. Yo diría que el Santo Rosario tiene un componente humano. Dios, creo que sabiendo nuestra fragilidad y todo lo que conlleva el pecado original en nuestra voluntad, pues hace que por medio de cada Ave María vamos educando la voluntad,
pero también tiene ese componente divino, y es que con cada Ave María se va recibiendo esa gracia para hacer el Santo Rosario y para ir derrotando el pecado. Les decía que hay que tratar de cada Ave María degustarla, como decía también el padre Carlos Spam, degustarla, es decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, degustar cada Ave María e ir meditando en lo que se va diciendo. Yo creo que eh, eh, esta es la forma de ir pensando en esas bendiciones y esa belleza de oración. También pensar en cada misterio. Es difícil uno, digamos, hacer una meditación interna, pero sí pensar, estamos en la crucifixión. Entonces, pensar en ese momento de cómo es pensar en el Señor. Solamente el hecho de estar viendo e imaginándonos a Jesús crucificado, yo creo que nos remite y trae consigo llevarnos a ese momento de ese sufrimiento de Cristo por nosotros. Y eso, por ende, nos va a llevar a meditar en la pasión, que es una de las grandes promesas y por la cual se reciben muchísimas gracias. Cuando meditamos la pasión recibimos gracias de conversión, gracias infinitas para derrotar el pecado. Entonces yo creo que eh, es un arma poderosísima para vencer el pecado. Bueno, para continuar, bueno, yo sé que nos han escuchado como mucho hablar que el rosario es un arma y realmente es que es un arma poderosísima. Con el rosario se han librado batallas reales. Con el Santo Rosario personas se han librado de morir en guerras. Por ejemplo, estos sacerdotes que pudieron conservar su vida y no solamente eso, sino que salir intactos de esta bomba que explotó donde fue en Hiroshima, ¿cierto? Y ellos quedaron pues sin ninguna secuela de la radiación y todo eso. Entonces es impresionante, ellos murieron pues de viejitos y sin ninguna secuela de esto y era imposible que hubieran podido sobrevivir. Cuando los entrevistaban, ellos decían que les preguntaban que ellos por qué creían pues que habían sobrevivido cuando todo a su alrededor estaba totalmente destruido y solamente pues como en el lugar donde ellos estaban había pues como permanecido intacto. Entonces ellos decían que no, que solamente podían decir que se lo podían atribuir, era al rezo del Santo Rosario, pues que ellos lo hacían todos los días. Entonces, si alcanza esas grandes cosas, ¿cómo más no podrá alcanzar también en nuestras vidas, pues que Dios no permite y nos pase algo pues como tan terrible? Pero, o sea, el rosario nos puede alcanzar grandes cosas, nos puede alcanzar hasta lo más mínimo pues que nos esté pasando en nuestra vida. Dicen todos los santos que el rosario es como la armadura de la virtud ese arma, pero no tenemos pues necesidad como de ponernos un casco, una armadura y eso porque en sí el rosario pues es esa armadura. Y es muy bonito hacer como la analogía pues con lo que pasa con David y Goliat, que no sé si han escuchado, pues se escucha mucho que por ejemplo cómo derrotó David a Goliat con 5 piedritas y una onda. Y realmente nosotros tenemos esas 5 piedritas y tenemos esa onda en el Santo Rosario, ¿cierto? Y son esas 5 piedritas que son los 5 misterios. Y con esos 5 misterios, ¿cuánto no podemos atacar a ese Goliat? De pronto, ¿cuál es nuestro Goliat? Nuestro Goliat puede ser de pronto ese vicio que no hemos podido dejar, de alcoholismo, de drogadicción, de masturbación, o sea, imagínense en todos los vicios que de pronto con los que estamos cargando en nuestra vida y no hemos podido, entonces empecemos a hacer el Santo Rosario, de pronto ese pecado mortal en el que seguimos y seguimos cayendo, por el rezo del Santo Rosario lo podemos vencer, ese efecto dominante, o sea, tenemos esa arma tan poderosa en nuestras manos y no la estamos usando. Muchas veces pensamos que no, que repetimos y repetimos y que podemos alcanzar con esa repetidera pues como tan, muchas veces pensaríamos que vana, pero recordemos que no hay nada de malo pues como en repetir. De hecho, como decía ahorita Van, el Señor mismo nos enseñó el Padre Nuestro, nuestra Madre nos está enseñando a orar por medio del Santo Rosario, entonces no hay nada de malo. Lo malo son las vanas repeticiones como nos dice nuestro Señor en el Evangelio. Y
Entonces es eso, es empezar, porque es como rogarle a nuestra madre, ser insistentes por medio de repetir estas Ave Marías que le van llegando y le van llegando, y ella misma se las va poniendo en las manos a nuestro Señor. Y sabemos que nuestra madre, que nuestro Señor no le niega nada a su madre, siempre y cuando sea pues para el bien de nuestras almas, porque obviamente si le estamos pidiendo algo que perjudica nuestra alma, nuestra salvación, pues obviamente no lo vamos a recibir. Entonces, ¿qué es eso que le estamos pidiendo a la Virgen y cómo se lo estamos pidiendo? Porque aunque el rosario nos ayuda pues a dejar vicios, a dejar pecados, a cambiar nuestra vida para bien, pero a veces también estamos rezando el Santo Rosario y cómo lo estamos rezando. De pronto no hemos, de pronto un matrimonio que uno de los dos está en adulterio y están rezando el Santo Rosario, pero por soberbia no quieren dejar no quieren dejar este pecado, o no sé, otro pecado así que de pronto que sea grave y exactamente, obviamente hay vicios que son muy difíciles de dejar, pero para eso tenemos el Santo Rosario, para eso lo tenemos al alcance de nuestras manos. Entonces, obviamente tenemos que poner de nuestra parte, de nuestra voluntad, para ir dejando esos pecados y que obviamente pues el Señor y la Virgencita van viendo que uno va poniendo de su voluntad, que uno quiere cambiar. Entonces esa oración siempre va a ser escuchada, pero no pretendamos que nuestra oración sea escuchada si estamos en pecado y no queremos dejar el pecado. Dice también San Luis María Griñón de Montfort en ese libro maravilloso, El secreto del Santo Rosario, que el Santo Rosario es la oración de liberación por excelencia. Eso me parece precioso. Y contaba también el padre Carlos Spam, que también ha sido ha trabajado en exorcismo y bueno, grandes exorcistas como el padre Gabriel Amort, cuentan anécdotas de cómo en procesos de exorcismo, procesos de liberación, simplemente con el rezo del Santo Rosario, colocando eh, el Santo Rosario también es un sacramental que si está bendito por un sacerdote, es un arma tremenda contra el enemigo. Entonces ellos contaban cómo a la persona que estaba posesa se la ponían en el cuello y esa persona no aguantaba y se liberaba. Es impresionante ver todos estos testimonios y con una oración como les decía al principio, porque es que el demonio es soberbio y él no aguanta la humildad de nuestra Madre Santísima, él no aguanta la humildad de esta oración tan sencilla y por eso es que se han visto grandes liberaciones, grandes luchas ganadas con esta oración tan preciosa. Muchas veces hoy en día, ante esa crisis de fe que hay tan grande, muchas personas creo que tienen, eh, se debilita su fe tan rápidamente y piensan, no, es que me están haciendo cosas y ahí es cuando ya recurren hacia la brujería, hacia eh, falsas ayudas y recurren a este tipo de cosas y no saben la belleza del Santo Rosario, lo que el arma tan poderosa que tienen aquí. Entonces hago una invitación para que nos enamoremos del Santo Rosario, no solo nos va a ayudar con este tipo de cosas, sino que también nos va a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida interior. Meditaba en algo también, y es que el Santo Rosario es un termómetro para nosotros saber cómo está nuestra vida interior. A veces cuando empezamos a rezar el Santo Rosario y nos empezamos a distraer y todo eso, ahí vamos midiendo a ver cómo estamos en vida interior, qué tan unidos estamos a nuestra Madre Santísima, a nuestro Señor, y cómo está, digamos, esa vida de meditación, esa vida de oración interior. Entonces, es algo precioso. Yo creo que no alcanzaríamos en 3, 4 programas a hablar de esta preciosidad de oración. Sí, y para que vean que nosotros no es que nos inventemos las cosas ni nada. Yo les tenía una imagen por aquí en el programa que es de la bomba justamente de Hiroshima que lanzaron a Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Los doctores dicen
que es inexplicable que es inexplicable que los sacerdotes se hubieran salvado, primero pues del gran impacto, ¿cierto? Y segundo, de las reacciones que esta bomba también daba pues como a sus alrededores. Entonces, hay una imagen, hay una imagen muy bonita, me permiten, se las pongo. Hay una imagen muy bonita en el cual se muestra que solo sobrevivió el monasterio y todo alrededor está totalmente destruido. Entonces vamos a verla. Mire, ahí está. Esta imagen muestra cómo a todo alrededor del monasterio está totalmente destruido y solo ese monasterio quedó de pie. Entonces miremos también cómo ese poder del Santo Rosario, que pues tampoco los científicos se explicaban el por qué había sobrevivido primero el edificio, segundo los sacerdotes, que no les hubiera pasado nada, que estén totalmente sanos, con una completa salud, y lo único que ellos estaban haciendo en ese monasterio era rezar el Santo Rosario. Entonces miremos qué gran arma tenemos nosotros y a veces no la valoramos, se nos olvida, decimos que pereza rezarlo. Eh, entonces, entonces miremos qué gran poder tiene y también es como motivarnos a que nosotros lo hagamos todos los días, ¿cierto? Porque además creo que hay una promesa del Santo Rosario que dice que quien rece el Rosario todos los días que no se iba a condenar o algo así. Mi mamá me corrige si no es así. Pero entonces miremos qué gran poder tiene el Santo Rosario y también es para que nosotros lo acojamos como nuestra oración predilecta, como nuestra oración favorita. Sí, Santi, qué belleza. Y no nos vamos tan lejos como Hiroshima, porque es que yo sé que todos tenemos algo que contar, como algo, algún milagro alcanzado por el rezo del Santo Rosario, ¿cierto? O sea, a veces sabemos que cada día que podemos abrir los ojos es un milagro en nuestras vidas. Y hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que no nos damos cuenta y que son un milagro. ¿Cuánto, cuántas cosas no podemos contar nosotros de experiencias, de cosas hermosas que nos han pasado y que uno se lo podría atribuir al rezo del Santo Rosario? No sé, Santi, si podemos contar algo de testimonio, un poquito. Bueno, por ejemplo, yo le atribuyo al Santo Rosario, o sea, en la pandemia, como la tranquilidad, como esa confianza, porque pues en la pandemia digamos que yo todavía no estaba como muy, ¿cómo se dice? Como muy enamorada del Santo Rosario, o sea, todavía me venía costando mucho, demasiado, no lo hacía todos los días y, y cuando empezó la pandemia, pues no sé, como que ya mi mamá también se animó a hacerlo conmigo, empezamos a hacer el rosario todos los días, o sea, desde ahí yo hago el rosario todos los días y mi mamá y yo como que meditábamos en todas esas gracias que recibíamos porque realmente pues es una situación muy complicada. Cuántas cosas horribles pasaron en pandemia en las familias, cuántas familias destruidas, cuánta, cuántas cosas horribles pasaban dentro de los hogares, gente que de pronto perdía pues mentalmente, se veían muy mal, suicidios, se mataban entre ellos, eh, pues sin olvidar pues todas las pérdidas mortales pues que hubieron en la pandemia. Entonces, por ejemplo, en mi familia, o sea, es una familia numerosa, no, digamos que uno no tenía como para aislarse, que si alguno se enfermó, que tenía como para dónde aislarse, o sea, realmente no. Nos tocaba pues estar los enfermos con los aliviados. Y es muy bonito porque también uno ver eso que habíamos unos que estábamos enfermos y que estábamos con el otro ahí, que el otro, pues el otro estaba bien, o sea, no se contagiaba. Por ejemplo, mi mamá estuvo contagiada y viendo que estaba compartiendo la misma cama con mi papá y mi papá no estaba contagiado.
y que estábamos pues compartiendo el mismo espacio y que gracias pues a, porque no podíamos tampoco ir a la Eucaristía, entonces de que estábamos pegados, obviamente del Señor, pero estábamos pegados de nuestra Madre por medio del Santo Rosario y que podemos darle tantas gracias a nuestra mamá porque, o sea, yo siento que fue por esta oración tan poderosa que nosotros pues nos enfermamos, pero por gracia de Dios pues salimos bien, o sea, recuperamos la salud y que podemos decir que salimos bien librados pues de esta situación tan difícil, no solamente pues por las muertes, sino porque de verdad emocionalmente, psicológicamente es algo que fue muy fuerte para muchas personas, incluso para uno pues que somos personas de fe, fue difícil, pero en sí uno puede decir que esa tranquilidad y que esa calma, que esa paz la obtuvo de la oración y que una de las oraciones más importantes fue la oración del Santo Rosario. Y si nos quieres contar tú para no sé, como algo de nuestro Bueno, noviazgo que... sí, realmente, pues yo creo que no acabaríamos, como les decía ahorita, pero el Santo Rosario, y para los que están buscando a su San José o a su María, en este caso pues de los hombres, es si quieres encontrar un noviazgo en Dios para encaminarse a un matrimonio en Dios, tengan el Santo Rosario. A mí en particular, yo conocí a Mari eh, y una de las cosas que me enamoró de ella fue que me empezó a hablar de Dios. Yo ya estaba, digamos, comenzando un camino de conversión, ya iba a Eucaristía todos los días, pero me faltaba mucho y una de esas cosas que yo sentía ese vacío era el Santo Rosario. Cuando empiezo, pues ella una vez salimos a comer algo y luego me dijo, rezamos el rosario. Yo creo que yo quedé flechado en ese momento porque yo dije, wow, pues yo toda la vida soñé con una mujer de Dios y conozco a esta mujer y me dice, me habla de Dios, pues eso para mí fue maravilloso. Cuando yo la veo rezando el rosario, yo tristemente ya estaba comenzando, pues como les decía, un camino de conversión, pero ya digamos que se me había olvidado los misterios, siendo de una familia pues católica, que cuando éramos niños rezábamos el rosario en familia y era precioso, también hay testimonios de esto, pero no nos alcanza el programa. Me exhortó mucho cuando ya la veo a ella rezando el rosario y yo no recordaba bien cómo se rezaba, pero cuando la veo a ella, eso realmente me cambió y yo sentí esa necesidad de empezar a rezar el rosario. Ahí ya empezamos a rezarlo juntos, por gracia de Dios llevamos un noviazgo en castidad, el cual obviamente es una de las gracias que hemos recibido por la Eucaristía, pero también sin duda alguna por el rezo del Santo Rosario, que lo hemos hecho juntos, lo hemos hecho con mucho amor y con mucha devoción. Ay, yo quiero decir una cosita chiquita. Pues sí, también sobre nuestro noviazgo, porque es que, como les decíamos ahorita, cuántas familias se destruyeron, cuántos noviazgos se destruyeron en la pandemia, porque las personas no aguantaban como el encierro, no aguantaban la monotonía y todo eso. Y por ejemplo, nosotros nos conocimos y como que a los 15 días empezó la pandemia, o sea, nuestro noviazgo fue de pandemia, y a nosotros que nos sostuvo y que nos tiene hasta el momento. Eh, el Santo Rosario, obviamente apenas salimos de la pandemia empezamos a ir a misa todos los días juntos, siempre tratamos de ir juntos a misa, pero el rosario, o sea, nosotros hacíamos el rosario por videollamada, pues siempre nos conectamos, hacíamos el rosario juntos, entonces ¿qué nos ha permitido también a nosotros como permanecer? El Santo Rosario, o sea, para el noviazgo ha sido esencial, ha sido trascendental. Dios te pague, Mari y Andrés, por esas apreciaciones tan importantes, tan interesantes. Y es verdad, en una relación, la oración por excelencia debe ser la Eucaristía, ¿cierto? Traer a nuestro Jesús, tenerlo en el corazón, traerlo a nuestro hogar, traerlo, llevarlo al trabajo. Pero el Santo Rosario es una oración que no es de la mamá, o sea, no es de la Virgencita. ¿Qué hace la Virgencita? Nos lleva a Jesús. Es que no es adorarla a ella. Nosotros los católicos no adoramos a la Virgen María, la veneramos, nosotros adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pide la Virgencita María siempre en sus apariciones? Siempre ella ha pedido, hagan una capilla
¿Para qué? Para que adoren a mi hijo, ¿cierto? Ella siempre nos lleva a Jesús. Entonces el Santo Rosario es una oración que ella, como en las bodas de Caná, nos lleva a Jesús, intercede por nosotros. Y así prometo no demorarme más de 2 minutos a vuelo de pájaro para contar un testimonio, pues que es uno de los que más me ha impresionado a mí en mi vida, fuera de que el Santo Rosario ha hecho de que en mi matrimonio y en mi hogar se vea la unión, se vea la fortaleza, se vean muchos cambios. Le pasó a un hermano mío que él le estaba prestando servicio militar y él, bueno, de hecho era soldado profesional y él manejaba un carro, una jaula de estas, no sé pues cómo se llamarán bien, y estaba en un clima caliente. Él hacía el Santo Rosario todos los días porque incluso Dios nos dio pues como esa gracia de que en el hogar también pequeño lo hacíamos. Entonces él allá en el ejército decía, yo un rato libre me vuelvo y hago el Santo Rosario, y yo le decía, bueno, no dejes el Santo Rosario por la situación tan peligrosa que estábamos viviendo en el país en ese tiempo. Y a él lo tenían en un lugar muy fuerte, pues en violencia. Y él me dice que estaba haciendo un calor insoportable, que él se mete debajo del carro, que era el único lugar como fresquito que había, y que él hizo el Santo Rosario y se quedó dormido debajo del carro. Y que había una como medio lomita, incluso lo dejó como en una medio lomita, dice él. Y de un momento a otro este carro se desengrana y se rueda y llega a la cabeza de él. Pero lo más chistoso es que cuando llega y le coge la cabeza de él estaba dormido, le coge la cabeza, no sobrepasa la cabeza, sino que frena ahí. Él me llama, porque él me llamó y yo escuché la ambulancia, yo escuché, él me dice, Fanny, me estoy muriendo, ora por mí. Y yo dije, ¿qué pasó? Y en ese momento se fue la señal, yo dije, se murió. Y yo me arrodillé y sé que empecé a hacer el Santo Rosario entre temblores y de todo. Yo no sabía qué había sucedido en ese momento, solo escuché la ambulancia y le escuché a él entre sollozos, pues medio me alcanzó a decir algo. Y yo llamé a mi familia y les dije, a Gabriel, a mi hermanito le pasó algo. Entonces empezamos todos a hacer pues oración, yo me arrodillé a hacer el Santo Rosario y ya después, horas más tarde, podemos hablar con un capitán y nos cuenta lo que le había pasado a él y nos dice, es inexplicable la manera como ese carro frenó, porque es que, o sea, es como si un carro bajando una loma pasa por una piedra, pasa por piedras y eso pasa derecho. Y dicen, es inexplicable cómo ese carro frenó ahí. ¿Cierto? Efectivamente, a mi hermano le hacen una cirugía, luego días después lo podemos tener acá en la casa porque lo mandaron a recuperación en la casa y él tenía pues ahí ¿cierto? Siempre le cogió una parte acá de la cabecita, que eso fue un milagro de la Virgencita María, porque es que él me dice, ve, terminé de hacer el Santo Rosario, estaba tan cansado de ese calor, yo me quedé dormido inmediatamente. Entonces es mirar cómo la Virgencita María para nosotros fue un milagro que hubiese salvado la vida de mi hermano y él mismo lo reconoce, él dice, es que por haber hecho el Santo Rosario, la Virgencita me salvó, si no ese carro me estripa, ¿cierto? Y frenar justo es que en la cabeza, eso es algo inexplicable, que los mismos compañeros del ejército decían eso, ¿cómo pasa eso? Entonces es mirar y uno se va enamorando del Santo Rosario porque de verdad la Virgencita María lo protege a uno de muchísimas cosas. Bueno, muchas gracias por esos testimonios, de verdad que nos fortalecen el corazón y además nos motivan a hacer más el Santo Rosario, porque de cuántas no nos habrá librado la Virgencita por hacer el rosario y uno a veces ni se da cuenta, ¿cierto? Entonces la invitación es también hacer el Santo Rosario todos los días para que la Virgencita María nos proteja. Eh, y ya para terminar, perdón porque nos extendimos un poquito, pero, pero bueno, gloria a Dios, es un programa y es un tema muy amplio que tiene muchos testimonios, muchas historias. Entonces, bueno, es como comprensible, ¿cierto? Entonces, para terminar, vamos a hacer la oración final. Si quieres, nos la dirige Marisela para que acabemos el programa. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos y le vamos a dar gracias a nuestro Señor por permitirnos estar aquí en este programa, por permitirnos transmitir ese poquito, mucho conocimiento, ese amor que tenemos por el Santo Rosario, por nuestra mamá. Te pedimos, Mamita María, que guardes tú en tu corazón, en tu inmaculado corazón, todo lo que hemos aprendido en este día, todo lo que nos has querido mostrar en este ratico, mamá, que guardes tú
todos los frutos de este encuentro, de este compartir, que lo guardes en tu inmaculado corazón, mamá, y que tú, como la dispensadora de todas las gracias, vayas dispensando esos frutos en cada uno de nosotros, en ustedes que nos están viendo, que de pronto nos van a ver después, que los frutos del Santo Rosario, de esta pequeña charla, sean dispensados por nuestra mamá en el momento que más lo necesitemos. Te entregamos, mamá, este momento, lo ponemos en tus santas manos para que seas tú quien lo lleve al Señor, para que sea Él que haga su voluntad sobre este momento, sobre las personas que por tu gracia, Señor, están viendo este programa o lo van a ver después. Te damos gracias, mamita María, te damos gracias, amado Señor, y te pedimos también, mamá, que nos alcances la gracia de confiar, que si tenemos un problema, por mayor que sea ese problema, no va a ser mayor que el poder que tú le has dado, también, Señor, porque si el Santo Rosario tiene poder es porque tú lo has permitido, Señor. Entonces, que ningún problema es más grande que el poder que tiene el Santo Rosario. Que si de pronto estás desesperado, pasando por un mal momento, por una mala situación, por una enfermedad, que te pegues del Santo Rosario, que confíes en todas las gracias que puede arrebatar del cielo el rezo de esta oración tan sencilla pero tan grande para Dios y para nuestra mamá. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi Dios les pague a ustedes por haber aceptado la invitación a este programa. Esperemos que tal vez se repita pues como esta oportunidad. Y muchas gracias a ustedes por conectarse a este programa de Católicos de Fuego. Gracias a ustedes, Santi, familia, gracias a ustedes por sacar este rato de su tiempo para escucharnos. Solamente pues como lo último, que sigan averiguando sobre el Santo Rosario, que sigan investigando, que no se queden con lo que escucharon acá, sino que ese amor los lleve a buscar y a buscar cada día más, a enamorarse más de nuestra Virgen y de esta práctica tan linda. Bueno, no, Dios les pague a ustedes por esta hermosa invitación a este hogar maravilloso. Me da mucha alegría venir acá, de verdad que me llena el corazón. Y nada, cuando ustedes quieran, con mucho gusto, felices, vamos a estar por acá. Dios les pague. Andrés, Marisela, Dios les pague por haber atendido este llamado de Dios por medio de su Santísima Madre. Hijo, Dios te bendiga, te proteja siempre y que todos estos frutos siempre van a ser para Dios, la gloria siempre va a ser para Dios. Y Dios les pague a ustedes por haberse conectado a este programa de Católicos de Fuego. Católicos de Fuego. Católicos de Fuego.